Romanos capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Bendito sea nuestro Creador. Alabado sea el Señor. Tal vez una de las grandes interrogantes que surge en el ser humano es la pregunta por Dios. ¿Hasta qué punto puedo conocerle o cómo tener acceso a Él? Este también fue el dilema de Martín Lutero y la gran inquietud que llevó a la Reforma protestante. Uno de los grandes padres de la Iglesia, Agustín, dice, comillas: «Nos creaste, Señor, para ir en pos de ti, e inquieta estará nuestra alma hasta que halle en ti quietud». Inquieto. Inquietud es la marca distintiva que diferencia al hombre del animal. Inquietud es esa potencia que desarrolla la historia y la cultura. Inquietud no por algo mudable, cambiable, que solo produzca en mi vida más impaciencia, más nerviosismo, no, sino inquietud que está orientada a lo eterno. Hay en el alma del ser humano algo que la inquieta, algo que la remite a lo infinito, a lo eterno. Algo nos lleva a nosotros a pensar en la eternidad, algo nos lleva a pensar en lo infinito. Este pensamiento, esta inquietud en nosotros nos produce gran angustia al sentir que nosotros en sí somos perecederos. El alma humana intenta entrar en esa eternidad. El alma humana intenta elevarse y hacerse imperecedera, pero no sabe por dónde comenzar.
Los seres humanos intentamos por nuestra cuenta acceder a la divinidad, levantarnos hacia lo eterno, hacia lo divino. De ahí brotan todas estas inquietudes por el arte. ¿Por qué existe un Leonardo da Vinci, un Miguel Ángel? ¿Por qué existe un Beethoven? ¿Por qué existe esa grandiosidad del arte? Porque el alma humana quiere elevarse a lo eterno, quiere elevarse a lo sublime. Y yo creo que el más grandioso y más delicado de todos los intentos humanos por alcanzar lo eterno, desde su angustia y su inquietud, es la religión. La religión es lo que el ser humano podría sentirse orgulloso y podría decir: yo me siento orgulloso de ser tan espiritual y elevarme hacia lo divino a través de la religión. Pero ahí encuentra una muralla, un obstáculo, un no. Algo desde lo alto le dice: no, no es la forma, no acepto tus ritos, no acepto tus plegarias, no. El Señor revela en el Evangelio que la justicia de Dios es por gracia. Dios no acepta nuestras religiones, no acepta el camino que el hombre hace hacia Él. Dios, lo que Él desea es que uno, en forma reverente y sumisa, reconozca que no puede alcanzar al Creador y acepte el medio por el cual Él nos salva, es decir, Jesucristo el Mesías. La verdad es que nosotros debemos entender que no es real que intentamos alcanzar a Dios mediante la religión. Lo que estamos intentando en nuestras formas esforzadas de imaginarnos un Dios, lo que queremos hacer es lo mismo que hizo el pueblo, dice, de Dios en una oportunidad cuando se relata el mito de la Torre de Babel. Cuando hablo de mito no hablo de fábula. Las fábulas son cosas artificiosas inventadas. El mito es una forma en que se relataban los hechos antiguos. Y en la Torre de Babel se ve que el hombre desea alzarse hacia Dios. ¿Por qué desea alzarse hacia Dios? Porque quiere sacar a Dios de su estrado. Porque el ser humano inventa una religión porque él quiere ser Dios. Pero la palabra del Señor dice que no es la forma. El texto que hemos leído nos muestra que hay dos cosas que se revelan. Lo primero nos dice que se revela la justicia de Dios en el Evangelio. Pero también nos dice que se revela desde el cielo la ira de Dios. Para entender lo que es la salvación, nuestro remedio, ¿por qué necesitamos nosotros la salvación que Jesucristo, nuestro Dios, nos da? ¿Por qué es la forma de Él y no la nuestra? Hay que entender también nuestra enfermedad. El juicio de Dios, ¿por qué el juicio de Dios viene sobre el ser humano? Hablemos primero de la ira de Dios. La palabra del Señor dice en el verso 18 leído, dice: pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad de Dios.
Cuando nosotros decimos Dios, ¿saben? No sabemos lo que estamos diciendo. No sabemos. El creyente verdadero sabe que Dios es el Dios desconocido, que no es uno igual a nosotros, que no es cosa de decir Dios. No. Nosotros debemos comprender que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia. Un sinónimo de impiedad es irreverencia. Irreverencia. Dios se revela con su ira contra el que actúa frente a Él en forma irreverente. Y Dios se revela contra toda injusticia. ¿Qué es la injusticia? Es actuar en forma soberbia, la insumisión que tenemos los hombres. Sobre la irreverencia y la insumisión de los hombres se manifiesta la ira de Dios. El juicio bajo el que estamos los seres humanos es un hecho. Aunque uno crea, no crea, el juicio en que estamos los seres humanos es notorio. Es cosa de mirar la televisión. Es cosa de ver nuestras vidas. Usted debe entender que esta tierra está bajo juicio. ¿Por qué? Porque somos irreverentes e insumisos al Creador. Porque no le tratamos como es Él. Usted debe entender que el vacío existencial, el sinsentido de la vida, esto de la ley de la entropía, que le llaman la ley del pecado, todo tiende al desorden. Todo hay que andarlo ordenando siempre. Es como que el mal siempre aflora. Tú siembras un lindo pasto y sale la mala hierba. ¿Me entiende? El hecho de que tengamos que ir a la tumba, el hecho de las enfermedades, usted debe entender que es la reacción de Dios ante la irreverencia del ser humano. Son los indicios de la ira de Dios que está desatada sobre el mundo. Nuestra irreverencia. Nosotros creemos saber lo que decimos cuando pronunciamos la palabra Dios. Nosotros le asignamos el lugar del Ser Supremo en nuestro mundo. Y con ello, nosotros lo igualamos a las cosas, nos igualamos a nosotros. Creemos que Dios es un hombre grande, con mucho poder. Pero Dios no es eso, Dios es desconocido. Dios es totalmente diferente. Pensamos que Dios necesita de alguien. Creemos poder organizar nuestra relación con Dios como la organizamos con nuestros semejantes. Creemos que con Dios también puedo tener mi agenda. Pero no. Nos no acercamos. Siempre tiene que tener un diccionario de sinónimo y antónimo en el bolsillo. Nos acercamos al Señor, nos aproximamos. Faltaba el agua. Con petulancia. Con petulancia. A veces uno llega al culto y está así, cantando a Dios. ¿Así? A veces la gente está orando y él está así. Esa irreverencia es la que hace que el juicio de Dios se derrame sobre el ser humano. El creer que Él es uno de otros, de nosotros. ¿Me entiende? Nosotros nos creemos a veces hasta un poquitito
compadre. ¿Ah? Yo soy el profeta. ¿Me entiende? Dios se revela su ira contra toda irreverencia del ser humano. Confundimos la eternidad con el tiempo. Esa es nuestra relación irreverente hacia Él. Creemos que Él es uno de nosotros. A veces creemos que le hacemos un favor a Dios sirviendo acá en el altar. Uy, qué bueno, le hice un favor a Dios. Y de repente no entendemos por qué la ira de Dios viene. Pero dice también el apóstol contra la insumisión. La ira de Dios viene por la irreverencia y también porque somos insumisos, somos soberbios. En el fondo nosotros mismos somos los señores de esta relación. Para nosotros no se trata de Dios, sino de nuestras necesidades. Además, nuestra arrogancia exige la bendición y el conocimiento del Señor y que Dios se me manifieste. ¿Y Dios qué dice? No, no, no. Así no viene la justicia, dice Él. Nosotros creemos que merecemos recompensas. Empezamos a exigir el reconocimiento del Señor y también públicamente. No me reconocen mi esfuerzo, mis años, no me reconocen. Así de irreverentes e insumisos somos al creer que seguimos a un Dios al cual ni siquiera conocemos. Nos inventamos un Dios. Confundimos pataleta psicológica con la presencia del Señor. No es así. No queremos nosotros enfrentar nuestra condición y por eso inventamos la religión. Y nos inventamos un Dios el cual lo manejamos como queremos, ¿entiende? El cual nosotros somos los señores de la relación. Sobre eso Dios derrama su ira. Y dice la palabra de Dios que no hay excusa porque su eterno poder nos debería llevar a nosotros a ser reverentes. ¿Me entiende? Y también dice que su deidad nos debería llevar a nosotros a ser personas no soberbios. Porque nosotros ni siquiera mirando la creación, porque hay que ver con inteligencia, mirar con inteligencia la creación. Y uno al ver la creación, ver lo hecho y ver lo insignificante que es uno, lo imperfecto que es uno, debería llevarlo a uno a reconocer que hay un creador. A reconocer que yo realmente, mi distancia hacia Él es abismante. Mi distancia hacia el Creador es algo totalmente inalcanzable por mi fuerza. ¿Me entiende? Pero si uno mira con inteligencia, si yo miro las estrellas, miro la creación, miro los árboles, miro mi cuerpo, debería llevarme a mí a agachar mi cabeza y ser reverente ante Él y ante lo sagrado. Yo no puedo estar así ante la alabanza al Creador. ¿Cómo puedo ser tan irreverente? Nos debería llevar a ser menos soberbios
Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Dice, porque ellos, viendo lo invisible de Dios en la creación, no le dieron gloria ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones y en sus razonamientos. ¿Me entiende? ¿Y sabe cuál es el problema? Que uno se empieza a sentir sabio. Sabio. A veces, y mientras más título universitario, más irreverente. Más irreverente. A veces las personas que tienen menos estudios son más humildes ante el Creador. Y uno se empieza a sentir sabio. La palabra del Señor dice que la ira de Dios, ¿qué es? ¿Usted qué piensa que es la ira de Dios? ¿Usted se imagina a Dios como un papá enojado? ¿Un abuelito malas pulgas? ¿Enrabiado? Usted dice la ira de Dios. Me enojo con toda esta creación, los mando a matar. Eso no es la ira de Dios. Dios es una persona templada, quieto. La ira de Dios es que el Señor entrega al ser humano. Por lo cual dice, lo entregó. Lo entrega. Dios sabe que el mal está en el mundo. ¿Y qué hace Dios? Saca su protección. ¿Por qué saca su protección? Porque Dios no puede ir contra nuestro libre albedrío. Dios nos ama, pero no puede ir contra nuestra voluntad. Saca su protección. Entonces, ¿qué dice el Señor? El Señor los entregó a una mente reprobada. ¿Para qué? Para hacer cosas que no convienen. Y ahí dice la palabra del Señor que el ser humano inventó sus religiones. En vez de darle la gloria al Señor, se la dio al hombre o a la imagen de hombre. Por eso que uno se forma dioses. Y el Dios de uno es la familia. La familia es más importante que Dios. Le dio la gloria a los hombres más que al Creador. O a las cosas creadas. Mi Dios es mi profesión. Mi Dios es la política, el Estado. Usted lo ve en la televisión. Porque le damos la gloria a las cosas creadas más que al Creador. Y empezamos a elevar a los seres humanos y a nuestras creaciones al nivel de lo divino. No es que no sea importante la familia, un hijo, un esposo, una esposa, o mi profesión. No. El problema está en que nosotros le empezamos a dar la gloria que le pertenece al Creador y no a Él. ¿Y por cuánto nosotros hacemos eso? Porque no miramos con inteligencia, porque no reconocemos, Dios nos entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y eso no tiene fin. No tiene fin. Eso puede llegar hasta lo más profundo, la degradación del ser humano. Y empezamos a hacer cosas, ya que no quisimos dar la gloria a Dios, el hombre pierde su gloria. La santidad es que el ser humano se eleva en una gloria que Dios le ha dado. ¿Me entiende? Pero cuando uno se entrega y Dios lo entregó, ya uno termina peor que un animal, haciendo cosas que no convienen, que uno las mira y dice, pero ¿cómo es posible llegar a este estado? Cualquiera de nosotros puede llegar a un estado así, si actúa en forma irreverente y en forma no sumisa ante el Creador. Alabado sea Jesucristo. Conocen la causa, dice. Conocen el veredicto de Dios que declara dignos de muerte a los que hacen tales cosas. Pero no solamente las hacen, sino que se deleitan con las que las hacen, dice. Conocen la causa, ven el resultado, pero no se atreven a decir, alto, no puedo seguir en esta situación. Debo reconocer que estoy mal. Debo volver.
¿Por qué es tan difícil de recordar al Dios olvidado? Si es tan manifiesto en nuestras propias vidas ese olvido, si es tan manifiesto la reacción de Dios hacia ese olvido, necesitamos una fuerza que nos lleve de regreso a nuestro Creador. Y eso es lo que dice la palabra del Señor en el verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es la fuerza de Dios para salvación. Se requiere una fuerza de lo alto, porque es demasiada la obcecación de nosotros los seres humanos, porque es demasiada la irreverencia nuestra, porque es demasiada la soberbia en nuestros corazones. A ninguno de nosotros se nos puede llamar ni la atención, soltamos, porque la rebeldía está en nosotros, incluyéndome, todos somos así. Entonces Dios necesita una fuerza. Y el apóstol decía, yo no me avergüenzo. ¿Por qué no se avergonzaba? Porque el Evangelio no es una verdad más entre varias verdades. No es como dice el budista que dice, bueno, yo acepto a Jesucristo como un profeta, pero yo creo en la reencarnación. O el otro dice, bueno, mira, yo acepto tu forma de pensar acá. No, el Evangelio no es una idea entre más ideas. Es la verdad revelada desde el cielo. El Evangelio no necesita ser defendido. No se equivoque nunca. Dios no necesita que ustedes le sirvan, ni yo ni nada. No nos necesita. Ninguno de nosotros es imprescindible. Si yo creo que soy imprescindible, Dios levanta en una semana, en menos días, otro pastor. Y también lo va a hacer con usted. El Evangelio no necesita que lo defendamos. Él defiende a los que creen en Él. Él defiende a los que le predican. Porque es la fuerza de Dios para salvación. Alabado sea Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. El Evangelio de Jesucristo no es una fuerza natural como las que conocemos. No es un tratamiento psicológico. No es un pensar positivo. No es un esfuerzo humano. Los esfuerzos humanos no pueden. Es tan grande el abismo que existe entre el Creador y nosotros, que a no ser que el Señor hiciera algo, nunca podríamos alcanzarlo. Nunca. Podríamos inventar muchas religiones, pero nunca podríamos tener el derecho, por lo menos, de entrar a su presencia. El apóstol dice, se refiere al poder del Señor, la fuerza de Dios. Dice, lo que ningún ojo vio, ningún oído oyó, ni sospechó corazón del hombre alguno. Por eso Él no se avergüenza del Evangelio. Por eso yo no me avergüenzo del Evangelio. Por eso que cualquier carrera universitaria, yo soy ingeniero civil y estoy sacando un doctorado en teología en este momento, pero todo eso es basura al lado del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. No hay ningún mensaje más grande en la historia. No hay nada más importante en esta tierra de la cual se puede hablar que del Evangelio de Jesucristo. Bendecido sea el Señor. La fuerza de Dios. Gloria a Jesucristo, porque no me avergüenzo el Evangelio, porque es la fuerza de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Y qué es creer? Creer es reconocer que Dios es el desconocido, que Dios es total y absolutamente inalcanzable para mí, que Dios es totalmente distinto, reconocer mi pequeñez. Una vez leía
Una persona decía, Dios exige amor y reconocimiento porque parece que tiene un problema de baja autoestima. Dios exige que se le obedezca porque Él tiene celos de que lleguemos a ser como Él. ¿Usted cree que un padre que le enseña a su hijo y le dice, hijo, no, eso no, es porque tiene baja autoestima? ¿Usted cree que un padre que le enseña a su hijo a ir mejorando en la vida y lo va corrigiendo para que mejore y sea mejor, ¿me entiende? Y va a llegar un momento que por la baja autoestima del padre le va a decir hasta ahí nomás? Nosotros somos tan irreverentes al pensar en el Creador que creemos que la relación del Creador es como el padre con el hijo. El hijo puede crecer e incluso superar al padre, ¿verdad? Un hijo puede, ¿y cuántas veces? Yo quiero que mi hijo llegue a ser más que yo. Y todos los padres, yo creo, que quisiéramos que nuestro hijo, pero ¿sabe que eso es imposible para el ser humano? El ser humano nunca podrá llegar ni siquiera al pie del Creador. Dios quiere que tú desarrolles todas tus capacidades y que la gloria de Dios se vea en tu vida. Se dice que ocupamos el 10, el 20% de nuestro cerebro. Dios quiere que ocupemos el 100%. Dios quiere que seamos y usemos todas las potencialidades que tenemos. Y no es un problema de autoestima en Él, que te dice no, o que te dice tienes que reconocerme. No, hermano, usted no necesita, entienda, Dios no necesita nuestra alabanza. Dios no necesita que lo reconozcamos. Somos nosotros los que lo necesitamos a Él. Somos nosotros. Entonces hay que entender que la ira de Dios no es una rabieta, ni tampoco Él es una persona que baja autoestima y que exige que me obedezcan porque si no me van a sacar del trono. No hay enemigo contra el Señor. Uno dice, el demonio es enemigo de Dios. El Señor le permite que exista porque en sus planes está. Pero no es enemigo, no alcanza nada, entiéndalo. Es el Creador. Tenemos que ser más humildes y entender que no puedo entender, es distinto. No es igual que nosotros, no es un hombre grande, con voz ronca, no, y con la barbita, no nada que ver. Eso no es. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué ocurre en el Evangelio? El Evangelio es el que hace a Jesús el Mesías. El Evangelio es el que revela al ser humano que hay salvación, que hay una forma en que el Creador ha dispuesto para que uno se acerque a Él. Y se revela, dice, por fe, se revela por la fidelidad de Dios. Se revela por fe y para fe, se revela por la fidelidad de Dios, para que el hombre le sea fiel. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fidelidad del Señor, para decirnos que no nos ha abandonado, que no se ha olvidado de su creación, que el hombre nosotros ha actuado en forma irreverente, que no somos soberbios, que no queremos reconocerlos, pero Dios aún Él nos busca. Como decía un predicador, como el hombre quiere ser como Dios, Dios se hizo hombre en Jesucristo. ¿Por qué? Por la fidelidad del Señor. Por eso el Evangelio se revela la justicia de Dios. Se revela que si tú crees en Jesucristo, eres declarado justo. Justo.
donde la fidelidad de Dios se une con la fidelidad del hombre, se revela la justicia del Señor. Ahí el ser humano es justo. Ahí somos justos. Cuando nosotros creemos en la fidelidad de Dios y en forma humilde y no soberbio nos acercamos a Él, ahí se revela la justicia del Señor y estamos en paz con el Creador. Por eso viene una paz sin igual. Por eso sentimos que podemos orar. Por eso Dios nuevamente empieza a llenar nuestras cabezas y empieza a sacar las tinieblas de nuestra cabeza entenebrecida por nuestra falsa sabiduría. Y Dios empieza a actuar. Gloria a Jesucristo. El Evangelio exige la fe del ser humano. El Evangelio nos dice que no existe el acceso directo al Creador. No existe. Cuando Jesucristo entrega su espíritu en la cruz del Calvario, dice que el velo del templo que dividía el lugar santo del Santísimo se raja en dos. Usted sabe que el sacerdote solamente una vez al año, el sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo, pero entraba con un cordel aquí amarrado y unas campanillas, porque si él no se había santificado, caía muerto. Caía muerto. Nosotros creemos que porque el velo se rasgó, ahora podemos estar así frente al Señor en la alabanza. No. La palabra dice, acercándonos confiadamente al trono de la gracia. No es al trono de las obras, es de la gracia. Es imposible llegar al Creador si no es a través de Jesucristo. Usted cuando ora tiene que imaginar que está ahí Jesucristo, ahí, y después de Él el Creador. ¿Me entiende? Usted no puede llegar a la presencia de Dios si no es a través de la sangre de Jesucristo. Porque si no, tú vas a sentir un no acepto. Uno siente la separación en el alma cuando está orando. Uno siente el abismo en el alma. Uno dice, uy, no pasa nada. ¿Y por qué será? Por la irreverencia. Porque oramos en forma irreverente. Porque creemos que estamos orando con un compadre. Creemos que disponemos de Dios como cuando yo lo llamo está. Y se dice mucho, Dios siempre escucha, Dios está conmigo, Dios me acompaña a todas partes. Oye, cuidado. Porque Dios no es uno de nosotros. Bendito sea Jesucristo. Por último, el texto dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Los que respetan a Dios y guardan la distancia, viven con Dios. ¿Entiende? Nosotros no podemos tener una relación, y ahora hablo de los creyentes, una relación patuda, irreflexiva hacia el Señor. Nosotros debemos respetar la distancia con el Creador. Los que respetan esta distancia, se cumple este vaticinio. El justo por la fe vivirá. Vivirá por la fidelidad del Señor. ¿Cómo nos juzgamos a nosotros mismos? Cuidado con no entender que aún somos pecadores. El mal es mal, a pesar de que el bien que Dios haga venir sobre uno. No por el hecho de que usted o yo en nuestra vida tengamos una vida en que Dios haya ido empezando a hacer crecer. Cuidado con creer que hemos dejado de ser pecadores.
La palabra del Señor dice en 1 Juan, el que dice que no tiene pecado, la verdad no está en él. No está en él. También dice que el que cree en él ya no peca, pero se refiere a que no practica. Pero cuidado con creer que no somos pecadores, porque Dios es un Dios de pecadores. Y eso hay que entenderlo. Un corazón arrepentido es un corazón penitente. Y nosotros debemos mantener un corazón arrepentido ante el Creador y así acercarnos a la mesa del Señor. Entender, nosotros debemos comprender que el juez, nuestro Dios, sigue siendo juez hasta que no renueve cielo y tierra. Usted debe comprender y yo debo comprender que aún no hemos ido delante del juicio que todos tenemos que ir. Todos. Pero si nosotros vamos ahí cubiertos con la sangre del Cordero, si nosotros vamos de una forma humilde y no irreverente, si tratamos a Dios no como uno de nosotros, si somos personas que hemos buscado dejar la soberbia, si nosotros realmente hemos reconocido que Él es infinitamente inalcanzable y que por Jesucristo alcanzamos, el Señor hará pasar el juicio de nosotros. Eso dice las Escrituras. Cuidado con constituirnos a nosotros jueces. Y el apóstol dice, ¿quién eres tú para constituirte en un juez? Cuidado. Cuidado con sentirnos tan avanzados y crecidos como para empezar a juzgar a los, entre comillas, pecadores. Cuidado, porque la palabra del Señor dice que Jesucristo fue oído por su temor reverente. Reverente. Por eso fue escuchado. Cuidado con creer que podemos acceder al Señor en forma directa. Necesitamos al sustituto. Necesitamos la sangre del Cordero. Necesitamos a Jesucristo. Hoy hasta el fin del tiempo. ¿Me entiende? Porque en Jesucristo se cumplió la justicia. Y por eso que ahora vamos a Él y Dios nos declara justos. Bendito sea Jesucristo. La arrogancia religiosa debe desaparecer de nuestros corazones. Si queremos que la sabiduría de Dios llegue a nuestras vidas. Porque si no, usted debe entender que ante la irreverencia y la insumisión se revela la ira de Dios, el juicio de Dios. Y esto irremediablemente nos llevaría a tomar decisiones erradas, equivocadas, porque dice que Dios nos va a entregar una mente sombría para hacer cosas que no convienen, que no convienen. Por eso que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y Dios va a dar sabiduría a todo el que humildemente reconoce que uno no puede alcanzarlo a Él si no es por Jesucristo. Es Cristo el que pagó el precio. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. El justo vive por fe. Vive como un peregrino. Vive reconociendo la distancia. Esa distancia entre Él y su Creador. Vive reconociendo que si no es por el Salvador del mundo, no podría acceder de forma alguna a Él. El justo camina como un peregrino. Y el caminar de un peregrino es un caminar reverente y sumiso al Creador.
cuidado con la búsqueda de los reconocimientos de Dios y de los hombres. Caminemos como peregrinos, reverente y sumisamente ante el Creador. Gloria a Jesucristo. Vamos a orar al Señor. Te invito a ponernos en pie.